Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos queridos, yo soy Crayón del Servicio Magnético. Los mensajes que transmito son excepcionalmente empoderadores, si realmente los captan, si entienden verdaderamente lo que les estoy diciendo. El tiempo en el que se encuentran es especial, justo ahora, con esta canalización en particular. Tal vez sea la primera vez que oyen un mensaje como este, pero de cualquier forma, este mensaje es asombroso. Los indígenas de este planeta, durante miles de años, observaron los ciclos de la vida y la conciencia de la Tierra. Predijeron algo para este momento, algo que correspondería con lo que conocemos como la precesión de los equinoccios, un ciclo de 26.000 años en la Tierra. Este sería un tiempo de cambio, un cambio bastante significativo, lo suficiente como para ser notado por los historiadores de ahora en adelante. Uno de esos cambios se mostró muy claramente en la roca de la profecía de los indios Hopi. Pueden ver eso claramente, en un momento en que había dos caminos para la humanidad. Ninguno de los dos caminos es el mismo que antes. Uno es un camino de iluminación, lo que significa una evolución transformadora del pensamiento, y el otro, probablemente, es el que muchos predijeron, en el que ustedes se autodestruirían en un conflicto mundial. Estamos ubicados en el camino evolutivo, el revolucionario. Este es un tiempo de evolución humana de la conciencia, donde vamos a empezar a cambiar la naturaleza humana. Esto es un pensamiento empoderante, y con él viene todo el conflicto que están presenciando hoy en día. A la gente no le gustan los cambios, especialmente cuando la luz se enciende y se nota la suciedad. La suciedad siempre estuvo ahí, y ahora que ustedes empiezan a mirarla y señalarla, diciendo no queremos esa suciedad por aquí, no la encubren, y siguen por el mismo camino. Realmente estamos deseando limpiar nuestra actuación como humanos. Este es el mensaje que están escuchando. Queridos, este mensaje en particular habla quizás de los pasos evolucionarios más importantes. Hablamos de las percepciones conscientes que empiezan a presentarse en los seres humanos. Las percepciones conscientes son cosas que siempre estuvieron ahí, y de las que ustedes siempre supieron, pero ahora la diferencia es que empiezan a ser asumidas por ustedes, empiezan a permanecer con ustedes. Ustedes empiezan a ser capaces de encender una luz que permanece encendida, cuando empiezan a darse cuenta de los otros, cuando empiezan a darse cuenta de las cosas de las que hemos hablado, especialmente la percepción consciente de la autoestima. Ustedes realmente empiezan oyendo que les dicen que no son nada, y eso sigue toda su vida. Es la percepción consciente número uno de su valor, la percepción consciente de su magnificencia. Hemos hablado de la percepción consciente de otros, de la reacción a su percepción consciente de los otros. Hemos hablado de muchas cosas que se podrían vincular con la conciencia evolucionaria. En otras palabras, alguien vería cómo pensaba otra gente en el planeta hace 100 años, o 50, o 20 años atrás, y cómo es hoy. Lo que este cambio realmente hace para ustedes, si prestan atención, si lo integran, si creen en lo que les he dicho, es que ustedes no repitan la historia. Ese es el evolucionario, ese es el humano evolucionario, un ser humano como grupo en este planeta, que no repita la historia como lo ha hecho siempre. Hay un ciclo, y el ciclo va así, ustedes aprenden cosas, van desde la disfunción a la función, porque aprenden qué es lo que funciona, porque aprenden qué es lo que no funciona. Eso se llama madurez, y están ahí, habiendo aprendido. Luego se vuelven más viejos, y luego parten,
y la gente joven que se va presentando, ellos lo van a aprender de nuevo. Porque en ningún lugar, de ninguna manera, no ha habido manera en que ustedes puedan pasar la madurez de lo que han aprendido a sus hijos. Pueden hablarles de eso, pueden hacerlos estudiar eso, pero es casi como si estuviera en el ADN. Ellos tienen que pasar por eso, una y otra vez. Hay un proceso evolutivo que implica el uso de este par número 24, de cromosomas del que hemos hablado, y lo que ocurre es que ustedes han experimentado cómo la humanidad se vuelve impregnada en sus hijos, al nacer de una manera mucho mejor. Ellos saben que no funciona en algún nivel, no necesita ser aprendido otra vez, ellos lo entienden. Esa es la diferencia, eso es una conciencia evolucionaria. Esto es lo que les hemos dicho que está ocurriendo en el planeta. Lo más grande, lo que guardamos para lo último. La conciencia evolucionaria empieza a ver, darse cuenta y admitir que dentro de sí hay más que lo humano. En su interior no están solos. Lo que tienen, un maestro, o lo que es magnífico, es lo que se les ha dicho desde el comienzo, que está dentro de ustedes, en el nivel celular, está la fuente creadora, el espíritu, Dios. Tú eres parte de la fuente creadora, tú eres parte de Dios. El Dios interior es una terminología de la que han hablado en este planeta durante mucho tiempo. La gente busca a Dios en su interior. Es algo que han oído antes, y estoy aquí para decirles que ahí hay más que solo palabras. Lo que es real, y verdaderamente está ocurriendo en este planeta, en un nivel muy pequeño pero está creciendo más y más, es que la gente está consciente de que dentro de ellos hay algo eterno. Eso empieza a moderar lo que algunos han dicho que sucede al morir. Empieza a hacerlos un poco más inteligentes, con sentido común, con lo que hace el amor. El amor los trae a entrar en este planeta, y los lleva a salir bellamente. El amor no los castiga horriblemente, por no estar enterados de algo o de una doctrina. El amor los lleva de ese lugar, los realza, los pone aquí de nuevo. Ustedes son profundamente amados desde su primer aliento hasta el último, y dentro de ustedes hay un sentimiento, tal vez una percepción consciente, de la energía del alma. ¿Cómo podría ser en el otro lado del velo, donde está su hogar? Esta es la nueva percepción consciente, Dios en su interior. ¿Piensan que pueda ser posible que el Creador haya puesto una semilla de sí mismo en ti, y tú tengas la conciencia de Dios y la quieres? La conciencia de Dios es el amor. No es una conciencia humana. La conciencia de Dios no es una situación en la que sabes todas las cosas y sabes que va a ocurrir. Es amor, eso es la conciencia de Dios, que modera absolutamente todo lo que haces, cómo te sientes, cuáles son tus miedos, cómo te sientes con respecto al futuro. Si tú eres una parte de eso que es todo lo que es, puedes levantar tu mano y decir, dámelo, querido espíritu. Estoy angustiado, quiero una conexión contigo ahora mismo. Sácame de la angustia, llévame a la paz para que yo reconozca las soluciones que están llegando. ¿Qué te parece esto ahora mismo? El ser humano entra en aflicción, angustia, y va a haber alguien que lo ayude. Ustedes siempre están buscando una solución externa. El ser humano evolucionado busca la solución interior, porque reconoce que está realmente ahí. La humanidad y ciertas culturas están entrenadas para ir afuera de sí mismas para obtener ayuda. ¿Qué píldora será? ¿Es una píldora física? ¿Es una píldora en un edificio donde se arrodillan? ¿Qué píldora tomas para estar mejor?
¿Qué tal si la píldora estuviera adentro? ¿Qué tal si siempre estuvo adentro, pero esta energía en esta época, en este planeta, hace que esa píldora aflore y empiecen a experimentarla? Ya ven, ustedes tenían ayuda. Eso es lo que decía la profecía, que llegaría un día, no solo los humanos, sino la energía del planeta mismo, para permitir un pensamiento que los lleve a la maestría. Espero que estén escuchando, porque esos son ustedes. Enamorado de la humanidad que empieza a evolucionar y reconocer quiénes son, qué son, y cuán magnífica es toda la experiencia. Es verdad, y así es. Con amor, yo soy Crayón. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.